Bueno, entonces vamos a comenzar con el nuevo tema. Vamos a compartir pantalla y ahora vamos a ir al tema. eh, bueno, eh, perfecto. El tema que vamos a ver es recursividad. ¿Qué es recursividad? Bueno, la recursividad es cuando una función se invoca a sí misma. Es decir, cuando una función se llama a sí misma. Esto me lo permiten todos la mayor cantidad de idiomas que son compilados, no, los interpretados no siempre. O sea, una función recursiva se invoca a sí misma, es decir, se puede llamar a sí misma la cantidad de veces que uno desee. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo invoco a una función, sea recursiva o no, no importa, eh, ¿qué ocurre? Ustedes recuerdan que cuando uno invocaba una función, de todas las que ustedes utilizaron, las que utilizaron eran funciones de tipo iterativas. ¿Por qué? Porque eh, normalmente eh, realizaba un ciclo y dentro de ese lazo, dentro de ese ciclo, se obtenían los resultados previstos o buscados, que me solucionaba el algoritmo. En cambio, una función recursiva es aquella que se invoca a sí misma, puede o no tener un ciclo, pero eso no es prevalente, o sea, no es definitorio, pero se va a llamar a sí misma. Ahora, cuando yo invoco a una función, cualquiera sea, ¿qué ocurre? Yo primero tengo que saber desde dónde la llamé, es decir, tengo que poder volver al punto de llamada. Entonces, para poder volver al punto de llamada, ¿qué tengo que guardar? Tengo que guardar la dirección de retorno, a dónde había quedado el proceso del, de, la, de la función. ¿Qué quiero decir? Vamos a ver si lo puedo explicar. Yo estoy, a ver si queda un poquito más claro. Bien, más claro que el amarillo no puede ser, vamos a verlo. Yo tengo una función que sigue este recorrido. Y acá, adentro de esta función, voy a llamar a la función 1, en este punto. ¿Eh? Acá. ¿Qué ocurre? Cuando llamo a la función 1, que está en otro lado, procedo a hacer un salto al comienzo de la función y cuando termina la función tiene que volver a dónde. Y bueno, tiene que volver al punto donde lo llamé. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que guardar la posición de memoria a donde tiene que retornar después de ejecutarse la función. ¿Y dónde guardo eso? Bueno, lo guardo en una zona de la memoria que se denomina stack. Stack o pila. En castellano es pila. ¿Qué pasa? También cuando yo invoco a una función, en esa función voy a declarar variables locales. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Bueno, en el stack
¿qué voy a encontrarme? Bueno, voy a encontrarme que en una zona voy a guardar la dirección de retorno. Arriba de esa dirección de retorno voy a guardar las variables locales de esa función. Y por esta dirección de retorno que aparece acá, por esta dirección de retorno, lo que me limita la visibilidad de las variables de la función invocante. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo cada vez que invoco una función recursiva, ¿qué voy a tener? Voy a tener que guardar una dirección de retorno y voy a tener que guardar o reservar el espacio para todas las variables locales de esa función. Y eso va a ocurrir tantas veces como sea invocada la función. Ahora, ¿qué pasa? El stack tiene un tamaño determinado. Y cuando yo invoco mucho a una función, estoy haciendo crecer mucho el stack. Y cuando llego al fin, o sea, cuando llego a un lugar donde ya el stack no puede crecer más, o sea, no dispongo más de memoria libre en el stack, me aparece un error que es stack overflow o desborde de pila. Y eso es un inconveniente que tiene la recursividad. Ahora, este inconveniente puede ser subsanado. En parte sí. ¿Por qué digo en parte? Porque no siempre puedo determinar la cantidad de veces que va a producir una... no puedo determinar la cantidad de veces que se va a producir la recursividad. Es decir, yo puedo en una función calcular que para ciertas características va a ser una recursividad de 10 veces. Pero si yo a esa misma función le cambio ciertos parámetros, por ahí la recursividad es 100 veces, y si lo cambian otra vez la con otros parámetros, la recursividad es de 1000. ¿Qué pasa? Cuando yo voy cambiando esos parámetros, ocurre que en algún momento se puede desbordar él. Ahora, para poder tener una condición necesaria para que no desborde el stack, a la función le tengo que poner una condición de salida. Pero esa condición de salida no me genera una seguridad de desborde. Es una condición necesaria, pero no es suficiente. Hay funciones recursivas que para ciertos parámetros que recibe puede llegar a desbordar el stack y para otros no. Y esa función tiene una condición de salida. Bueno, podemos clasificar la recursividad por las formas. Tenemos una recursividad lineal y una recursividad múltiple. ¿En qué se diferencia? Otra forma es recursividad de clasificarlas es directa o indirecta. ¿En qué se diferencian estas clasificaciones? La recursividad lineal. Si dentro de la función recursiva existe una única invocación a sí misma, la recursividad es lineal. Si dentro de esa función se invoca a sí misma más de una vez dentro de una misma activación, tenemos una recursividad múltiple. Tenemos un caso, por ejemplo, que es el algoritmo de Quicksort, que es un algoritmo recursivo de ordenamiento, que va a llamar en la misma invocación dos veces, se va a llamar dos veces distintas, para distintas características.
Y eso es recursividad múltiple. En cambio, si nosotros calculamos un factorial usando una función recursiva, el factorial se llama una única vez a sí misma y tenemos una recursividad lineal. La recursividad directa. La función se llama a sí misma. Una recursividad indirecta. Una función llama a otra función, esa función llama a otra y esa función, esa tercera llama a la primera. Es decir, si yo tengo la recursividad directa, ¿qué me voy a encontrar? Y bueno, yo voy a llamar a la función f1, voy a llamar a la función f1 y la función f1 va a invocarse a sí misma. Es decir, que yo la llamo y cuando se está ejecutando esta función, se vuelve a llamar. Y ahí tenemos una recursividad directa. En cambio, si yo tengo una recursividad indirecta, lo que tengo es esto. Tengo una recursividad directa, lo que tengo es esto. Esta es la función f1. La función f1 llama a la función f2. La función f2 llama a la función f3. Y la función f3 llama a la función f1. Entonces, ¿qué voy a tener? Y bueno, voy a tener esto. Y a este la llama este la llama este y este la llama el primero. Entonces tenemos una recursividad indirecta. Y hasta acá el tema. Vamos a ver ejemplos prácticos. Vamos al compilador. Y en el compilador lo vamos a abrir algunos. Fíjense. Acá tenemos una función recursiva muy simple, donde acá yo estoy llamando a la función f desde el main, y acá la función f se invoca a sí misma. Es decir, que voy a hacer lo siguiente. Me voy a encontrar con esto, que de acá estoy llamando a esta función. Y esta función se llama a sí misma. ¿Qué pasa? En este caso, me encuentro, me encuentro que
Me está diciendo que en 10 minutos termina, es decir, tenemos 18:23, 10 minutos, 18:30, 18:45, continuamos. Fíjense una cosa. Esta es la función recursiva. Fíjense que dentro de la función recursiva no tengo, no tengo ninguna condición de salida. ¿Qué va a ocurrir? A medida que la ejecute, va a hacer lo siguiente. Se va a llamar a sí misma y eh, va a llegar un momento en que desborde el stack. Fíjense, vamos a correrla. Vamos a correrla. Previo poner un punto de... Y vamos a correrla en paso a paso. Fíjense que acá abajo, acá, en este lugar, ahí, ¿yo qué tengo? Tengo los llamados a stack. En este momento, lo único que llama al stack es la función main. Entonces, entro, fíjense que se incrementa, ahí invoco a la función f, entro a la función f y fíjense que fíjense que qué ocurre. Ah, no, perdón, me tildé un poquito con él. Acá. Fíjense en esta zona, ahí, que está el llamado a F y está el llamado a main. ¿Qué me está diciendo eso? Me está mostrando el stack. Entonces, continúo y cada vez que la llamo, incrementa el stack sucesivamente. ¿Por qué? Porque esto no tiene condición de salida. Entonces, hace que en algún momento desborde. ¿Qué pasa? En estas máquinas ya es complicado ver el desborde porque uno lo tiene que ejecutar un montón de veces. ¿Por qué? Porque la cantidad de memoria que tiene la máquina es muy grande. Entonces, me voy a encontrar que prácticamente no va a desbordar. Pero si yo lo dejo funcionando la cantidad de tiempo suficiente, va a llegar un momento donde voy a desbordar el. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, Bueno, sí, profe. perfecto. Entonces, continuamos. Bueno, ya esto termina en 2 minutos. Continuamos con los. Ahí está. Me quedan 5 minutos. Bueno, podemos ver otro ejemplo.
En a la función recursiva fun, acá la función recursiva fun me está indicando, tiene una condición de salida, es decir, si el valor j supera 20, ahí la función no vuelve a invocarse a sí misma y entonces, ¿qué ocurre? Sale de su resultado. ¿Ok? Bien. Bueno, cortamos ahora y continuamos y 45. Vemos la ejecución a la vuelta. Pues no me va a dar tiempo como para poder mostrarla así rápidamente. 45 estamos de nuevo. ¿Ok? Listo, profe. Listo. Perfecto. Ok, profe. Vale. Nos vemos. Ok. Nos vemos.